Regresamos a Sin Filtro SF, Políticas USA, y estamos en esta mesa pues conversando acerca de las primeras acciones de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, también el proceso de audiencias que se está realizando para confirmar, ratificar al secretario de Estado Rex Tillerson, sobre todo en los temas que tienen que ver con la región latinoamericana, en el tema de CICIG, en el tema del combate contra la corrupción. Ya hablábamos en unos bloques anteriores que las declaraciones del posible secretario de Estado Tillerson pues generan dudas en algunos diputados, y es nuevamente el diputado Fernando Linares Beltranena el que pone en las dudas, el que abre ahí un espacio donde se pregunta, ciertas cosas no caben. Él dice no hay una grabación de las declaraciones de Tillerson que dé un espaldarazo total a la CICIG. Esas son las dudas que él plantea, pero va más allá y ahora también la emprende en contra del comisionado Iván Velázquez. Estas son sus declaraciones. Él está invitando a la CICIG a una encerrona esta semana a los jefes de bloque para influir en ellos e intimidarlos para que pasen las reformas constitucionales. O se pueden ir a la cárcel, como dijo el todavía embajador Robinson de los Estados Unidos en Guatemala a los diputados. Esas son las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena. La polémica es por una invitación vía correo electrónico que envía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hacia unos diputados. Sí. Les hace una invitación para llegar a la sede de la CICIG y hablar el tema de las reformas constitucionales. Fernando Linares Beltranena dice, cuidado, ahí genio, se está pasando. Es genio y figura, de verdad. Es seguramente el diputado más divertido que tenemos en esta legislatura, y sobre todo es el diputado que más se está divirtiendo él. O sea, de verdad, él yo creo que se está disfrutando esta etapa, ya tiene una edad. Fue a la convención republicana, ¿no? Se está disfrutando esta etapa de diputado, le encanta estar en los medios, le encanta provocar, pero sinceramente cada vez que hace algo cuesta muchísimo trabajo tomarle en serio. Por ejemplo, esta denuncia que presenta contra CICIG es lo más absurdo del mundo. O sea, la denuncia por tráfico de influencias y por abuso de autoridad. Bueno, Daniel, puede que lo tomes a chiste, pero cuando miras que el discurso o esas dudas o esa pregunta de Fernando Linares, la denuncia que plantea, las comienzas a ver que se reproducen en redes sociales por voces que no son como las de Fernando Linares. Entonces uno dice, bueno, yo no sé dónde, o sea, si no sé bien una línea dónde se reproducen. Hay un par de call centers, de newsletters muy activos en contra de CICIG, que agarran lo que hace Linares Beltranena y lo reproducen. Yo creo que lo que están demostrando ciertas encuestas que van saliendo es que CICIG, la figura de CICIG, está cada vez más reforzada, y que todo aquel que hoy por hoy haga esta clase de butades contra CICIG, creo que su figura se ve disminuida. Yo no vería, en principio, lo hemos hablado muchas veces en este programa, no tenemos instrumentos para medir la opinión pública y Twitter no es demasiado científico al respecto, pero creo, o sea, la sensación que yo tengo, y hay ciertas encuestas que lo corroboran, es que CICIG se va fortaleciendo, y todo aquel que confronta a CICIG, y Linares Beltranena es el diputado que más lo está haciendo, su figura se ve cada vez más afectada y disminuida. A ver, Fernando Linares se divierte con este tema porque le gusta, es un tema en el que recurre cada vez que quiere un poco de atención mediática, y lo logra, porque creo que es el único diputado que se atreve a plantarle cara a CICIG, algunos con unos argumentos más válidos, otros que son difíciles de sostener, pero en el caso concreto de las reuniones o las invitaciones que está realizando CICIG a los diputados, ¿es prudente que los diputados asistan? Bueno, es que es normal. Ese es el proceso político. Yo no sé en qué mundo vive este diputado, supongo que en su Disneylandia, pero la realidad política aquí en Rusia, en China, bueno, en Estados Unidos, en Canadá o en México, es que siempre hay un lobby. Es que si querés empujar algo en el Congreso, sea el judicial, sea el ejecutivo, sean las ONGs, o por qué las ONGs, o por qué los bomberos, pues para poner algo más sencillo,
y muchas organizaciones van a hacer cola cuando se está aprobando el presupuesto, por ejemplo, y los diputados también buscan apoyo, ¿verdad? Es una especie de liderazgo transaccional. Me das algo, pero recibo algo tuyo. Me das algo, y ahora que están las reformas constitucionales, con más razón, con más lógica, es natural que que quienes estén interesados en empujar esas reformas, pues traten de convencer a quienes van a votar por las reformas en que voten a favor de las reformas. Eso es normal en el mundo. Vamos a Estados Unidos, ¿por qué invita Trump hoy a los jefes del Partido Republicano Demócrata? Los sienta, platican y todo eso. Es que ese es el juego político, ese es el juego pacífico, ese es el que nosotros tenemos que tener. Y está absurdamente, pues que no puede ser más absurdo, argumentando que como CICIG tiene una actitud, vamos a decirlo así, beligerante, si se puede llamar así, contra el Congreso, es decir, ha planteado recursos contra diputados, que eso básicamente es extorsión. Que no es una invitación, sino que están obligándoles a llegar, que les van a quitar los celulares y les van a sentar y básicamente les están amenazando con que voten a favor de la reforma. Es absurdo. Yo no sé esta gente qué está pensando en términos estratégicos. Tienen todo el derecho, ciertas fuerzas ideológicas y políticas del país, de estar en contra de CICIG. Pero si van a estar en contra, que planteen su caso de una forma mucho más inteligente. Esto lo único que hace es crear una denuncia que va a ser desestimada como estúpida, porque, perdón, es estúpida, no tiene ningún sentido. La van a rechazar casi sin mirarla, porque no tiene ningún sentido. ¿Y qué ventaja has tenido, qué beneficio has tenido presentándola? Aquí el que gana es Fernando Linares con la exposición. ¿Pero por qué va a ganar? O sea, no toda exposición es positiva. Es otra cosa que al señor Linares hay que explicarle. No solo porque tu cara salga en la tele, es algo que te beneficia o que beneficia tu imagen. Claro, cuando tienes la edad que tiene él, cuando ya estás por encima del bien y del mal y te lo estás pasando genial, tiene sentido que lo hagas. Porque realmente, bueno, pues él como Trump, con lo que decíamos, Trump tiene un público al que se dirige. Supongo que en ciertas reuniones entre amigos dirán, eres el único que tiene los bemoles de atacar a CICIG y cosas así, pero en términos de estrategia general no te genera ningún beneficio presentar denuncias que por absurdas van a ser desestimadas nada más ser presentadas. Y donde hace una pregunta curiosa no es precisamente lo de eso, sino en las declaraciones de Tillerson. Si realmente eso fue lo que dijo Tillerson. Creo que también Linares tiene que entender, yo creo que él lo conoce bien, que una cosa es estar frente a un comité bajo juramento, porque las audiencias son bajo juramento, los hearings son bajo juramento, y decir lo que va a decir versus dar una entrevista cualquiera y que la entrevista sea publicada como parte posiblemente de cómo se extiende una política, pero eso ya no es bajo juramento, esa es una entrevista. Y esa pregunta yo creo que es válida, pues, pero hay que entender cómo se da ese proceso de 4 momentos para la confirmación de un nominado versus una entrevista normal en cualquier medio. Ahora bien, y hablando en serio con la información que tenemos, al margen de la publicación, que a mí me sorprendería mucho si fuese falsa, pero si lo es, yo creo que hay que salir y denunciarlo. Yo creo que la diferencia que no han hecho es si fue bajo juramento durante las audiencias o fue una entrevista. Exactamente, aparte, esa es la diferencia que tenemos que hacer. Digamos, haciendo el análisis sustancial, ¿creemos o no creemos que CICIG que Estados Unidos va a seguir apoyando CICIG? Sí, lo va a seguir apoyando, lógicamente lo va a seguir apoyando. No hay, si Linares Beltranena, con las declaraciones que escuchábamos antes, lo que quiere es abrazarse la idea de que el secretario de Estado va a decir CICIG que es una panda de comunistas, como dice gente como él, y hay que retirar el apoyo porque Trump, ese gran prócer de la libertad, ha ganado, yo creo que está increíblemente equivocado. O sea, de verdad, se va a llevar una decepción muy grande si piensa que Secretaría de Estado va a apartar su apoyo de un muy interesante experimento para ellos, que quieren ver cómo evoluciona en años, no en este año ni el que viene, quieren ver qué resultados tiene a largo plazo para ver si se puede reproducir. Una cosa es hacer la diferencia, que si esto lo dijo en la entrevista o en las audiencias, y otra cosa es decir si mintió. Sí, no, pero yo creo que tenemos que ir a temas todavía más grandes aquí. Por ejemplo, Kelly ya fue confirmado, el general Kelly ya fue confirmado.
Y ahí hay una enorme oportunidad para nosotros. Ojo que Kelly fue el comandante del South Commander, del Southcom. Del Comando del Sur. El Comando del Sur. Y es alguien que está en Homeland Security. Y los de Homeland Security tienen que ver mucho con los migrantes, tienen que ver con pues en la asesoría, por ejemplo, para los programas de DACA, de los Dreamers, tienen que ver también en la persecución de aquellos que han cometido crímenes. Es alguien que no le es desconocido el tema latinoamericano. No le es desconocido. Conoce muy bien el tema de las maras, conoce muy bien el tema del narcotráfico, conoce muy bien el tema de fronteras porosas. Del tema del narcotráfico dijo el general Kelly dijo algunas cosas completamente delirantes. Por ejemplo, y bajo juramento, pero una entrevista que dio, si no estoy mal, a New York Times hace tiempo, dijo que el 80% de los homicidios en Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica, estaban relacionados con el narcotráfico. No hay ninguna evidencia que señale ni remotamente en esa dirección, y obviamente él lo decía. Bueno, el mismo Trump dijo que habían 3 millones de delincuentes indocumentados en Estados Unidos y que esos eran los primeros que iban a sacar. ¿De dónde sacó el número 3 millones? A saber, ese es un tema de Homeland Security. Ese es un tema que nosotros sí deberíamos de estar viendo ahí, las relaciones norte-sur. Hablando de esto, del tema del narcotráfico, con la administración Trump no vamos a ver ningún cambio en cuanto a la concepción del combate a este flagelo. Ahí es donde había Mira lo que dijo en el discurso. Sí. Mira lo que dijo en el discurso. Ahora bien, pero hay un cambio a nivel internacional, que es difícil que se revierta con la administración Trump. Es que, como ya hemos explicado muchas veces, hay cosas que tienen una dinámica y que solo un presidente que además no entra con una fuerza descomunal. Ni y la dinámica en Estados Unidos mismo, que cada vez más estados están aprobando la marihuana y van a otras drogas. Eso, el mismo día que gana Trump, se legaliza la marihuana recreacional en California. California es inmenso en población, potentísimo en riqueza, y eso tiene unas consecuencias para la política internacional de Estados Unidos descomunal. Yo he tenido la oportunidad, he tenido mucha suerte de poder estar en esos foros donde se discute política de drogas en Naciones Unidas, y el discurso de gran protector de la interpretación estricta de los convenios que tiene Estados Unidos es insostenible para Estados Unidos cuando tienes la política más liberal de drogas que viola claramente las convenciones dentro de sus fronteras. Eso no lo va a cambiar Trump, porque eso es una política estatal y no van a dejar que se meta en una política estatal. Cuando llega a Secretaría de Estado y dice, tenemos que seguir defendiendo, todo el mundo levanta la mano y dice, ustedes están violando los convenios. ¿Cómo explica la incongruencia? Y ahí es donde llegan incluso grandes halcones antidroga a nivel internacional y están diciendo, interpretación flexible de los convenios. Hagamos que cada país tenga su propia experiencia. Y dentro de cada país todavía hay estados y cada estado va a tomar una decisión. Hagamos otra aproximación y tal. Y se viene marihuana medicinal en México, y ya tienes más de la mitad de los estados en Estados Unidos con marihuana medicinal, se viene en Canadá. La política de drogas está cambiando, le guste o no le guste a Trump. Y está cambiando de abajo hacia arriba. Y está cambiando también a nivel internacional. Ese tema a nosotros, por supuesto que sí nos toca, y nos toca enormemente. El otro tema que nos toca es que primerito va a ir NAFTA, North American Free Trade Agreement. ¿Quién es el siguiente? CAFTA, Central American Free Trade Agreement. ¿Y qué quiere cambiar ahí? Ahora la pregunta es cómo nos estamos preparando para eso. ¿Qué opciones estamos buscando a nivel de gobierno o gobiernos de Centroamérica? Pero fíjate, ¿Cómo nos estamos viendo? ¿O no es preocupación todavía? Yo ahí te diría una cosa. El NAFTA es el gran ogro porque la interpretación de Trump es que trabajos de industria que deberían estar se fueron para el otro lado. Se fueron. ¿Qué industria se ha venido a Guatemala? No, sí, nosotros no es como que les mandemos carros. Sí, pero migración y otros temas. Pero migración se soluciona en gran medida con Alianza para Prosperidad, focos de desarrollo. Que tienen dudas que ese sea una salida. Lo que pasa es que la idea es cuáles van a ser los programas. Y eso lo digo bajo juramento y te puedo pasar el audio y te puedo pasar el texto. ¿Cuáles van a ser los programas? Lo que pasa es que esos son partidas presupuestarias que eso no tienen ninguna capacidad de modificar. Eso lo modifica y es un acuerdo bipartidista en el Congreso. Entonces, el Comité de Apropiaciones ya dijo, mira, este es el presupuesto y estos son los 12 principios que tienes que hacer, con los que tienes que ejecutar estos millones que te estoy dando. Esa acción es donde dirá Tillerson, bueno, podemos enfocarla aquí, podemos enfocarla allá, pero el dinero está ahí.
ya te lo di y te lo tienes que gastar. Eso no es una decisión de Secretaría de Estado, no es una decisión de Tillerson, y yo insisto, no va a haber grandes modificaciones en ese sentido. En cuanto a revertir el tratado con esta región, si afectase directamente a esos trabajadores que han sido la base sin duda electoral, lo cambia, claro, como va a intentar, que no es tan fácil cambiar NAFTA. Pero CAFTA, nosotros les mandamos cosas que sinceramente ellos ni producen ni van a producir en Estados Unidos, ni están quitando grandes trabajos. Entonces yo no veo en qué circunstancia va a decir, no, vamos a quitarnos completamente CAFTA. Pero interesante que con quien se reunió hoy también el presidente Trump es precisamente con los dirigentes sindicales. Bueno. Esa es otra reunión que es muy importante. Interesante. ¿Quiénes se oponían a NAFTA y quiénes se oponían a CAFTA? Y bueno, y son los que pedían los dirigentes sindicales, más porque el argumento de ellos era cualquier tratado de libre comercio con quien quiera que sea nos va a quitar trabajos. Ese fue el argumento siempre del sindicalismo de Estados Unidos. Yo solo lo estoy poniendo porque sí tenemos, digamos, la gente de Relaciones Exteriores de Guatemala, el gobierno de Guatemala, los asesores tienen que tener esta mente. Si no viene, qué bueno, pero si viene, ¿cómo estamos preparados nosotros para eso? Vamos a la pausa, ya lo sabe SF, seguimos hablando de las políticas de Estados Unidos, USA. Volvemos luego de la pausa.